Soy Arturo Garza y les voy a hablar sobre las medidas del bádminton. El bádminton tiene una cancha que viene siendo esta. Tiene medidas, a la longitud tiene 13.40 metros de largo y de anchura tiene 6.10 metros de largo. Y una red medial de ancho. Una red medial que está situada justamente en medio de ambas partes del terreno de juego a 1.55 metros de altura. El gallito es con el que se juega el deporte, que viene siendo este, supongamos. Debe de contar con 16 plumas de 6 centímetros de longitud y un peso de 4.74 a 5.5 gramos. ¿Con qué se le pega al gallito? Con una raqueta que es de fibra muscular, con un peso de entre 75 a 90 gramos y 68 centímetros de largo, perdón. Como cuarta regla tenemos el sorteo y cambio de lado. Antes de que empiece el juego, los adversarios se sortean entre sacar o recibir el gallito, primero o el lado del campo. El que gana escoge uno de los dos puntos anteriores y el que pierde escoge el otro. Quiere decir que si yo gané el sorteo, yo escojo si quiero recibir o sacar primero, y si yo quiero recibir, mi adversario decide qué lado de la cancha empezar. Los jugadores cambian de lado de cancha al final del primer juego, del segundo juego o cuando el primer jugador o pareja llegue a 11 puntos en el tercer juego. La regla número 5 es el tanteo. El partido se jugará al mejor de 3 juegos, salvo que anteriormente se haya acordado otra distribución. El lado que primero llegue a 21 puntos ganará el juego, o si el empate va a 20, este juego tiene que ser ganado por 2 puntos. En caso de que lleguen a 29, el primero en llegar a 30 gana el partido. Como regla número 6 tenemos el saque. Para que un saque sea considerado correcto, el servidor y el receptor deben de estar colocados dentro de los cuadros que saquen diagonalmente, con los dos pies en contacto con el suelo sin tocar las líneas. Quiere decir que mi sacador se va a colocar de este lado y el receptor tiene que estar en el lado contrario en forma diagonal para poder recibir. Los dos pies no tienen que tener ningún contacto con las líneas de ese cuadro. El servidor sacará con la cabeza de la raqueta por debajo del mango, es decir, con la raqueta empujada hacia abajo, debiendo golpear obligatoriamente la cabeza del volante por debajo de la cintura. Una vez que empiece el golpeo, la raqueta debe continuar hacia adelante hacia terminar el saque. Si no golpea el volante, se considera un fallo. Como regla número 7 tenemos partidos individuales. La zona de saque está en el campo inferior. Los jugadores deben de servir desde el cuadro derecho cuando el servidor no ha ganado ningún punto o ha conseguido un número par de puntos de juego. Quiere decir que sacan del lado derecho si tienen par en su marcador, o del lado izquierdo si tienen non en su marcador. El volante se golpeará hasta que deje de estar el juego. Si el servidor gana una jugada, se suma un punto y sigue sacando este mismo. En este caso, si el jugador A tiene 5 puntos, saca el lado izquierdo. No importa cuántos tenga el B, no se suman para saber si saca el lado derecho o el izquierdo. Como octava regla tenemos partidos dobles. La zona de saque está en el campo superior. Los jugadores deben de servir y recibir desde el cuadro derecho cuando el equipo servidor no ha ganado ningún punto o ha conseguido un número par de puntos en el juego. Se saca del lado izquierdo cuando es puntos impar. El jugador del lado del receptor que hubiera sacado la última vez debe permanecer en el cuadro de saque desde el que sacó. Quiere decir que si este sacó y ahora este equipo va a sacar, debe permanecer en este cuadro para recibir. Los jugadores no cambian de cuadro de saque hasta que ganen un punto teniendo ellos el servicio. Quiere decir que si nosotros, que somos este equipo, no ganamos ningún punto, no nos debemos de por qué cambiar para recibir el gallito.
Si el lado servidor gana la jugada, suma un punto y el mismo servidor saca desde el cuadro contrario. Quiere decir que si él saca del lado derecho porque tiene 2 puntos y gana el punto, obtiene el saque, pero ahora como son 3 puntos, saca del lado izquierdo y se deben de cambiar. Si el lado del receptor gana un punto, pasará a ser el servidor. Regla número 9. Errores en el saque. Se ha producido un error en el servicio cuando un jugador ha sacado o recibido fuera de turno. Quiere decir que si a él le toca sacar y saca él, se pierde. Es un error de saque. Ha sacado o recibido del cuadro de saque incorrecto. Quiere decir que si tenemos 2 puntos y saca al lado derecho, es un saque erróneo. Como regla número 10 tenemos las faltas. Es una falta si el saque no es correcto o si durante un servicio el volante queda atrapado en la red o se mantiene suspendido en ella. Después de pasar por encima de la red, queda atrapado en ella o es golpeado por el compañero del receptor en caso de ser doble. Si durante el juego el volante cae fuera de los límites de la pista, es una falta. Pasa por la red o por debajo de esta, es una falta. No pasa la red, toca el techo o las paredes laterales o toca el cuerpo o la ropa de un jugador, se considera como falta. Estas son las reglas de lo que viene siendo el deporte de bádminton. Espero que les sirva.